antes, en tiempo de tus abuelos, cómo trasladaban de acá, de tu pueblo, hacia la ciudad, cuando no había la carretera de Carcaterra? Por abajo, por la herradura. Camino por la herradura caminaban, llevando... Llevan en caballo, cargas. Miren esta parte. Muy angosto y además la parte de arriba, aquí hay una capilla. Después ha muerto Palomino, un Huancaramino. Era perforista. También más antes de Palomino, creo que han muerto 2 trabajadores. Me había caído en 2 ríos. Ya, Ahí siempre caen motos. Bien resbaloso había sido esa parte. Siempre caen. Siempre caen motos. Y Gente también accidentes. pasando a Piticaes. Ya salimos de la ciudad de Abancay. Estamos dirigiendo hacia la ruta más peligrosa del Perú, hacia el camino más angosto con vértigo al abismo, con acantilados muy peligrosos. Y esta ruta vamos a hacerlo pues en la lluvia. Anoche estaba lloviendo, por eso amaneció así completamente, miren, nublado. ¿Cómo estará la ruta por allá, el tramo más peligroso? ¿Cómo estará? Completamente cubierto de neblina seguramente. Es otra experiencia, nivel extremo para poder recorrer en época de lluvia, en época de neblina. La ruta, pues, ni bien terminamos la ciudad de Abancay, pues en la ruta, el camino ya comienza ya un poco ya peligroso. Hay rocas que han caído en el camino. Además verán, hay riachuelos, o sea, cuando llueve fuerte, por ahí debe desembocar bastante agua. Pero ya no llueve tanto ya. Hay movimiento, hay carros que están transitando. Seguramente pues esta carretera pues lleva a otros pueblos más alejados de Abancay. Delante mío hay 2 carros, creo. Hay 2 autos, pues están yendo con pasajeros. O quizás más adelante de los túneles de Carcaterra hay pueblitos. Quizás ahí nomás llega. Ahí está, con carga está llevando, pues ahí está llevando su carguito también. Con pasajeros va el autito. Uy, ay. Miren, cubierto. Por acá ya se cayó rocas. La ruta se va poniendo pesado ya. Se han caído rocas por acá también. Veo que hay pueblitos, ¿no? Hay pueblitos, miren. Está cubierto de neblinas, pueblitos. La ruta por acá es angosta, como verán. Y hay bastante caída de rocas, derrumbes. Por acá hay otro. Uy, ay, si está fuerte, no. En pleno invierno esas rocas caen por sí solas, pues, por la erosión. Trujipata, creo que de frente, ¿no? Sí, de frente debe ser.
Por acá está lloviendo fuerte, por eso podemos ver agua empozada. Sí, miren, hasta ahora sigue, o sea, la carretera mojada. Sí, hay muchos huecos. Ahí se empozó, sigue empozada agua. Por acá no se nota nada, miren, muy densa la neblina, muy espesa. No se nota nada. Hacia la izquierda, o sea, un abismo, un abismazo se encuentra, pero no se puede ver con esta neblina. Este pueblo también lleva Carcaterra. Ese era un pueblo Carcaterra. Los túneles también se encuentran más adelante. Así era el pueblito llamado Carcaterra, cerca de los túneles ya. Justo me paré ahí para comprar provisiones, como pues para la ruta, ¿no? Si es que no encuentro comida, ya algo, ya su complemento. Justo el señor de tienda pues era un yerno de tierras apuremeñas, pero él es el de Cusco. Buenos días, ¿puedo pasar? Sí, solo que estamos pidiendo una colaboración, estamos un voluntario nomás. La limpieza que estamos haciendo, estamos arreglando lo que se cayó. Ya. Más adelante no habrá así. No, ¿No hay más derrumbes? no, eso no más, eso no va a ser. Pasa, Pechito. Así es la forma de la gente de acá, ¿no? Ya se encargan de limpiar cuando hay derrumbe. Pues, miren, veo que hay gente, ¿no? Trayendo rocas, cargando piedras. Uy, le dejé una propina para ellos. Sí, buenos días. Están llevando rocones, ¿no? Porque no hay otra forma para que la carretera esté así despejado, ¿no? Pues sus autoridades brillan por su ausencia. Buenos días, buenos días. Están llevando rocones por sí mismo, ¿no? Ahora sí, esperemos que no haya más caídas de rocas, ¿no? O sea, más derrumbes, y no llegaríamos a nuestro destino. Uy, ay, mira cómo pasan los carros, bien pegado al borde, ¿no? Al borde del abismo. Muy peligroso. Estamos bajando. No entiendo cómo es esta ruta, no entiendo hasta ahora. Estamos bajando. Los túneles estarán en la parte baja. No estoy seguro por dónde está. Estamos bajando, descendiendo ya. Esta parte ya se nota como ceja selva alta, hay mucha vegetación. Creo que por acá ya comienza la zona o el tramo de túneles conocido como Carcaterra.
Parece, ¿no? Porque se ve más angosto ya, con abismos muy profundos ya. Estos son barrancones. Y veo que hay capillas también en esta parte. Debe ser ahí, esta zona, la Carcaterra, ¿no? Sí, eso sí. Ahora sí, eso sí. Ya veo ahí túneles. Por eso les digo. Uy, por ahí se cayó, pues, derrumbe, ¿no? Ahí al frente. Justo por ahí vamos a pasar para que vean. Está muy angosto esta parte. Este es el primer túnel que llegamos. Este es el primer túnel, véanlo. Sí está mojado, no está mojado, está barroso. Está barroso. Está muy barroso, eso sí. Hasta por acá han empozado agua. Ahí ve, está empozado bastante. Miren esta parte. Muy angosto y además la parte de arriba. Aquí hay una capilla. Una capilla. O sea, esta parte de arriba hay rocas que es posible que caigan, ¿no? Ahí hay una casita que refugio, no sé, pero está con puerta o mirador, no lo sé. Sí, está con puerta, esa casita, ahí tiene puerta, está con candado. Este es el túnel más largo, ¿no? Sí. Uy, ahí va su madre. Está empozado. Y cuando trasladaban la gente de acá del pueblo hacia la ciudad de Abancay, por ese borde del cerro, bien, muy peligroso, gente habrá caído cuando trasladaban. Los trabajadores han muerto. Primero ha muerto en el túnel. Cuando estaba construyendo esa parte, ahí en esos tiempos sí han muerto los trabajadores que hacían túnel, carretera. Sí, en Córdoba, no sé qué Córdoba era, muerto. Después ha muerto Palomino, un huancaramino, era perforista. También más antes de Palomino creo que han muerto 2 trabajadores, 2 perforistas. Han muerto cuando estaban perforando la roca, se había caído y piedras había hecho adentro, habían encontrado los cadáveres. El vecino de acá sí que trabajaba. ¿También tu vecino se ha caído? No. Más bien no, pero ha trabajado nomás. Ahí ha muerto 2. Era Tito Márquez Carvajal, el muchacho que trabajaba en Nicanor García Oliva. Era también un trabajador, un perforista. Los 2 se han finado. Entonces ese túnel, esa carretera ha cobrado muchas vidas en sus tiempos de construcción. Volcador, casi 14 muertos ha habido. En Volcador aparte, cuando ya había tránsito, cuando carros transitaban. Y en los mismos túneles no se habrá caído carros así. En el mismo no, para nada. Los trabajadores no. Trabajadores nomás, ¿no? Pero sí, ese da miedo cuando miras abajo, ¿no? Desde los túneles, desde que hace años, hace 2, 3, 4 años creo que un muchacho venía en moto. Ya. Y con todo moto se había ido. Eso sí, eso ha muerto. Uy, ¿dónde habrá aparecido? Abajo, cerca del río, seguro. ¿Dónde habrá entrado? Pero habían sacado el cadáver. Sí, también ha habido un asalto. ¿Por ahí? Sí. ¿Por túnel se asaltan? ¿Dónde que tiene hueco para abajo? Ya. Tiene ventana, uno de el primer túnel creo que. Ya. Ahí sí lo habían matado, lo habían soltado al Han asaltado y el víctima lo han... A un negociante le han saltado y la habían soltado por ese hueco hacia la roca. Hacia las profundidades. Ajá. De noche seguro, de día no creo. De día. De día no es seguro, o sea, por allá. No sé en qué año, ese sí no me acuerdo, no sé qué año, pero ahí está pues su nombre. Veo que acá hay
O sea, hay como una lagunita. Hoy está fuerte, ¿no? Pucha, pasaremos. Miren, esto sí está más profundo. Está más profundo. Vamos a comprobar con piedra. Tirar la piedra donde está el agua para poder cruzar. ¿Qué tan profundo está? Ya comprobé. Por el centro, por el medio de la carretera sí está profundo. Vamos a pasar por ladito, ¿no? Por acá no está tan profundo, eso sí. Ya lo comprobé. ¿Ve? Esa era parte centro, estaba profundo. Ahora sí ya pasamos ya tranquilamente, comprobando cómo está la situación. Esta parte es donde tiene techitos, ¿no? Donde es posible caen rocas. Hasta el momento no he visto camiones o sea, carros grandes. Como, a ver, ¿qué sería? ¿Minibús? No lo vi. Pero eso sí, hay autos, camionetas que transitan por acá. Otro túnel, este es cortito nomás. No hay tanto ese agua en Posada, no hay. Y sigamos. Antes, en tiempo de tus abuelos, ¿cómo trasladaban de acá, de tu pueblo, hacia la ciudad? Cuando no había la carretera de Carcaterra. Por abajo, por la herradura. Camino por la herradura caminaban, llevando... Llevan en caballo, cargas en caballo. Llevaban carga, comida en caballo. ¿Burritos? No, por acá no hay burritos. Caballo había nomás. antes, ahora ya no hay. Antes había burritos. Burritos también. A la vecina tenía burrito y burro también. ¿Y cuánto tiempo le tomaba de acá de tu pueblo hacia la ciudad de Abancay, caminando por herradura? 2 días. 2 días. ¿Y dónde dormían cuando le agarraba la noche? ¿Dónde te anocheces? Pues en cualquier parte te alojas. ¿Te alojan la gente? ¿O hay casitas así como refugio? No, sí, en bosque, en partes, en pampa, o hay árboles. Ahí te alojas. También, con rama para que te pueda asombrar pues, de la lluvia, sí, debajo del árbol. ¿Cuevitas también habrá, quizás? Cueva por acá no hay. No hay cuevas. Si es posible, llegues hasta Carcaterra, entonces ahí te alojan. Cerca de Carcaterra hay casitas, ¿no? Ajá. La gente si te agarra noche, ahí te alojan. Si llegas hasta ahí, si no llegas, pues en el camino nomás te alojas, pues en cualquier parte. ¿Te duermes en el camino nomás? Ajá. Con los burritos cargando. Ajá. Sí. De mañana también, otra vez pues, cargas. Claro, más antes era difícil trasladarse de estos pueblos a otros pueblos, ¿no? Por arriba también, por Huanipaca más arriba. También hasta medio camino, al día siguiente a las 12 así llegas a Abancay. También otro camino. Otro camino, por acá. La carretera, o conocido como Carcaterra, ya ¿hace cuántos años ya tiene? O sea, desde el día que han construido, ¿cuántos años ya lleva? Esa carretera se empezó a construir en 1981. Ya, y durante lo que han construido así, han hecho pues... se aparelizó en la punta, allá en el frente, punta carretera le llamamos. Ahí se aparelizó desde 81 hasta 98. Ya, luego de 98... Empezó para acá. Recién empezó, con el presidente chino en tiempo de la llegada. Sí, pues creo que Citara Prima. De Citara Prima en que llegué.
Al final ha habido muertes, tenía miedo la gente, así. Entonces de ambos lados empezó a trabajar de 98 para arriba. Y para 2005 recién han terminado. O sea, ¿cuántos años? A ver, 98 hasta 2005. Uf, muchos años, ¿ah? Claro, de 2005 recién pasó los carros. Así que recién ha comenzado a tránsito, trasladarse. Desde esa fecha nomás todavía tenemos, desde aquel año nomás todavía tenemos esta carretera que nosotros podemos ir a Abancay, que se da vuelta, o llevar carga también carro. Desde aquella fecha ya no andamos por abajo, por Anyanja, La Marque, Patio, hasta llegar a Punta Carretera, subida y bajada. Entonces ahí había calor, había moscas, sufríamos mucho. Sí, mucha mosca en la parte baja, ¿no? Ajá. Sí, yo también, todo picado he llegado, todo mi manito a cara picado de Más abajo mosquitos. hay más moscas. Sí, pero profundo ya más hace más calor. Cuando hay carretera también había pues, caminitos que abrían para pino, más para caballo no había. Por los laderos, colgándose con sogas, y hemos ido hasta mientras que la carretera que se determine. Ni bien terminamos de pasar el último túnel, sería esta de acá, como verán, y pues justo se nos rompió el cable de embrague de la moto. Qué pesado, ¿no? Mal momento en este lugar, en un inhóspito sitio, no hay nada, miren. Estamos por acá, ahí está la moto, botado, nos ha dejado botar por acá. Estos son los túneles de Carcaterra, que une pues la ciudad de Abancay con un distrito, con los pueblos. Es el único, digamos, vía. Ahí están los túneles, ahí está la ruta angosta. Miren el vértigo, el acantilado muy profundo. Uf, el terreno es muy inclinado, verán. Miren abajo, ahí está el río, abajazo está el río. Y pues no solo son estos túneles, ya les mostré más adelante hay más túneles. Así que estamos esperando a un compañero que nos hemos encontrado por acá. Como es un domingo, vienen de visita a conocer estos túneles conocidos, ¿no? Y pues se está haciendo un favor de traer el cable de embrague desde la ciudad de Abancay. Aproximadamente son como una hora de ruta, ¿no? De viaje desde Abancay hacia estos túneles. Conocido como la ruta de la muerte. Esta ruta une la ciudad de Abancay con el distrito de Huanipaca y muchos pueblos más que se encuentran en las alturas, en un lugar inhóspito, ¿no? Aislado, pues lejos. Las carreteras, como verán, son de esta forma para poder llegar, no son buenas. En invierno, en época de lluvias, son peores, pues. Hay caídas, como vieron la ruta, hay derrumbes, ¿no? Sí, hay piedras gigantes que se han caído. Y también muy peligroso en época de lluvia, en invierno. Hay muchos derrumbes. Ya se va nuestro amigo que nos salvó. Ahí está. Nos salvaron realmente. Pucha, se ha roto cable de embrague, ¿no? Ya solucionamos, ya, ahora sí. A seguir, ¿no? Pues miren la geografía, ahora se ha despejado completamente. Ay. Completamente se despejó todo este lugar. Los túneles también se despejó porque delante estaba bien, pues estaba cubierto de neblina toda esta zona. Uy, miren qué profundo, ¿no? Cañón abajazo está. Salimos muy temprano desde la ciudad de Abancay. Ahorita son como 5 de la tarde. Todo el día hemos estado botados por acá. Hay muchos mosquitos en este lugar. Así que ahora a seguir la ruta. Detrás de mí se encuentran pues los túneles de Carcaterra. La ruta, o sea, el tramo más peligroso durante este trayecto. Así que
Ahora sí, más bien gracias a los amigos de Abancay. Siempre hay gente buena, donde sea, también gente mala también, pero abundan más gente mala en donde sea, pocos hay personas de buen corazón, así. Uy, ahora sí, seguimos. Todo lo que ven hacia detrás es los túneles. Uy, ay, ay. Uy, qué profundo. El acantilado de esta zona, profundazo. Por este lado también, veo cascadas también. Miren el vértigo del abismo. Uy, ay, ay, qué temor, ¿no? Está fuertecito, eso sí. Para las personas que tienen miedo a las alturas, el vértigo, no es recomendable esta zona. Sí, está muy profundo. Los acantilados de esta zona. Y eso que nos falta mucho para llegar a nuestro destino. Estamos recorriendo toda esta zona, visitando más pueblitos más alejados de nuestro querido Perú. ¿Qué vamos a encontrar durante la ruta? A ver, en el camino ya nos va a agarrar la noche. De hecho, 5 de la tarde ya, pues muy tarde ya. En este lugar tenemos que estar reventando la bocina porque es muy importante. No pasa nada reventar, comprar lo otro, no pasa nada. Mejor es reventar la bocina, porque acá si es que hay un choque, te empujan toda esa zona. Como verán, todo es un abismo y pues desapareces si pasa algo por acá, ¿no? Muy profundo este abismo. Los acantilados, sí, muy profundo, muy peligroso. Esto sería otro túnel ya. Creo que es la cuarta, ¿no? O quinta. Cuarta creo. Cuarta es donde se encuentra una cascada. María me comentaron. Por acá era más o menos. Veámoslo pues. Las cascadas. ¿Vieron hay par de capillas al lado del cerro? Durante su historia seguramente por acá hubo muchos accidentes, ¿no? Cuando no era la carretera con buen mantenimiento, no era tan arregladito. Esperemos encontrar a la gente más adelante en los pueblos y para poder consultarlo, ¿no? Ay, el acantilado, qué profundo, ¿no? Tenemos que estar muy atentos acá, nada que ver el vértigo, ¿no? Muy atento. Uy, ay. Miren esa parte. Qué genial, ¿no? Está muy chévere las cascadas, ¿no? Sí, esas son las cascadas. Qué bello, ¿no? Realmente muy bello esas cascadas. Ese de al frente. Un ratito bajé de la moto para mostrarle el vértigo. Uy, ay. Qué fuerte, ¿no? Uy, ay. Toda esta zona está llena de cascadas. Veo un pueblito. ¿Hay un pueblo? ¿Caserío será? No es pueblo, un caserío. Sí, hay varias casitas allá.
Y esta sería la cascada. Uy, qué bello el paisaje, ¿eh? Uy, ay, ay, desde arribaza, ¿no? Qué bello. Por acá veo que el terreno pues está así señalizada, ¿no? Te está advirtiendo que con estas cintas amarillas. Las cascadas, sí, muy bello realmente, eso sí. Vendrá desde arriba. Habrá lagunas arriba seguramente, por eso de ahí vienen esas aguas. Uy, ay, ay. Todo en la primera, si no, nos arrastra esas aguas. Toda esta zona hay muchos derrumbes, ¿no? Como esta, muchos derrumbes, ya he visto durante la ruta. Sí, muy peligroso en plena lluvia viajar por acá, ¿no? Uy, uy, uy. No hay nadie por acá para que nos ayude. Resbala este terreno. Está muy resbaloso. Está como jabón. Pues resbalamos. Está como jabón, sí. Su madre. Difícil, ¿eh? No hay nadie que nos ayude, pucha. Esperemos que pase alguien, pues. Es una zona no transitada, como les decía. Esperemos a alguien, porque este moto pesa mucho y además el terreno está muy resbaloso. No podemos parar, resbalamos con todo el moto. Jefe, disculpa, ¿me podría ayudar a levantar, porfa? Está muy resbaloso el terreno. No, igual todo está resbalando. Por la junta dilatación, por ahí te metes. No, todo está resbalando. Por ahí siempre yo paso. Sí, pe, eso no, pe. Todo mi moto yo paso. ¿Por qué este es? Por la junta dilatación. Por favor, ucha. Empújalo. Ahora sí. Más arribita. Por toda esa junta. Nota, por ahí nomás paso. Yo paso con mi moto por ahí nomás. Sí, pero siempre caen. Si te caes, te sacas tu mierda. ¿Otro dónde más hay así? Hay uno aquí. Igualito, más fuerte. No, sabes así nomás. Esto es el más fuerte. Esto más largo que. Ah, su madre, sí, ¿no? En realidad qué peligroso por acá, ¿no? Otro moto se cayó, los que estaban bajando. Uno se cayó. Ahí está, uy, menos mal, ¿ah? Estaba por el centro más bien. Si estuviera al borde sí iban para abajo todos, ¿ah? Qué peligroso esa parte. Resbala toda esta zona. Otra vez nos caemos, ¿ah? Pucha, qué mal esta ruta. Qué mala ruta. Pesa el moto. Uy, ay, terminamos mojados completamente. Qué mal suerte, ¿no? ¿O qué? ¿Qué pasó hoy día? ¿Por qué estamos así? Se nos rompió el cable de embrague. Pucha, nos caímos otra vez. Uy, ay, ay. Pucha, casi en la noche si te pasa algo, pucha, no lo recomiendo por acá. Si es que caen de noche, pucha, no hay nadie que les ayude, ¿eh?
Esos dos ríos, no, ayer cuando estaba ya casi oscureciendo, anocheciendo ya, me había caído en 2 ríos. Ya, Ahí siempre caen motos. Bien resbaloso había sido esa parte. siempre caen. Siempre caen motos. Ajá, Y gente también accidentes. pasando a pie te caes. A pie también pasando, ¿te crees? Claro, resbalosos. Pues. Sí, había sido bien resbaloso. Ahí O me sea, caí 2 veces. Siempre caen. Siempre caen. ¿Y hay fallecidos ahí cayendo ahí? ¿En ese río? No, Solo así leves nomás. se caen y se salvan nomás. No, nadie ha fallecido. Pero siempre caen, ¿no? Ajá. Ay, muy peligroso. Y cuando llueve fuerte, en ¿Cómo? marzo, febrero, ¿cómo Se es? pasan. No sé cómo. Debe ser pasa. peor, ¿no? El río Peor. más cargados ahora estará peor. Ojalá ahora con Mbappé ya va a empezar la ampliación. Claro, que lo un puente. mejoren. Claro, un puente más seguro, pues. Puente, no sé qué. Para que algo visiten tiene. la gente por acá más, transiten, Ajá. ¿no? Para que recorren. Ahora la ampliación va a empezar en julio. Y esperemos eso, pues. ¿No? Dicen nomás, así nomás, y pasan años, Está en pasan proyecto. años. Ahí está. Lo que está más. Ahora sí. Pucha, ahora me salvaste, Todo mojado he llegado de la caída. Pucha, qué feo caído. ¿Siempre caen ahí? Sí, así me estaba comentando la gente ahí. Me ha venido preguntando más adelante, pues. Siempre caen motos, me han dicho. Es que ahorita es temporada de lluvia, el río está cargado, Sí, con razón, ¿no? está total. Sí, justo se cayó un motito también cuando estaba bajando ya. Anda. Sí, más bien han reaccionado rápido, si no, pucha, se lo llevaba. Sí, pues estaba fuerte el río.